Muy buenas tardes. Este es la serie de videos prometidos que tocan la relación entre tres temas que son los que han más o menos generado el tipo de cristianismo patriarcal que vivimos hoy. Es la relación entre sacrificio, obediencia y castigo. Eh, para poner la primera piedra de esta reflexión, nosotros podemos recurrir al pensamiento de el teólogo medieval Anselmo de Canterbury o Canterbury. Eh, San Anselmo presenta una idea que permite entender de una forma racional por qué Dios se hizo hombre en esos términos. Eh, en latín es cur Deus homo. Entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? Em, la respuesta de Anselmo es que esto era necesario debido a que en el pecado original se había violado de tal forma el honor de Dios que era imposible ya para los seres humanos que habían participado sea en el hacer o en el heredar esta condición, eh, hacer algo para superar esta crisis con Dios. Em, entonces, dado que no hay entre los seres humanos alguien que no haya pecado o que sea totalmente ajeno al pecado, algo tenía que ser, algo especial, excepcional tenía que suceder para que otra vez el honor de Dios fuese reparado y de ese modo poder, digamos, regresar, por decirlo así, a su seno. En este sentido, eh, la vida de Jesús de Nazaret no es lo importante. Lo importante es su sacrificio y por eso se entiende a Jesús como el cordero sacrificial que da su vida por la vida del mundo. Jesús, al ser Dios, pero al ser también ser humano, permite que las dos realidades diferentes y hasta contradictorias se integren, pero se integren en un espacio humano sin pecado, ¿verdad? Dios no puede pecar contra sí mismo y entonces eh, al encarnarse hace que la carne se transforme y al mismo tiempo la carne queda precisamente por su recién adquirida calidad de vida divina, queda sin pecado. Entonces es Jesús de Nazaret, el Cristo, quien al ofrendar su vida sacrificialmente, ¿verdad? Y esto es como el punto medular, es el que devuelve entonces el honor a Dios. Y al devolverle el honor a Dios, entonces abre las puertas para que todo ser humano participe de esta ofrenda que restituye el honor de Dios y le permite a Dios acercarse, ¿verdad? Hay varios elementos en este esquema de San Anselmo. Tal vez el primer elemento importante es que Dios no puede desdecirse, ¿verdad? Y en este sentido, si ya Él había dado una orden, como Él es absolutamente omnisciente, ¿verdad? Y todo lo sabe, entonces esa orden no puede echarse para atrás. Es decir, los textos como el caso del diluvio
o el caso de Sodoma y Gomorra, donde Dios se arrepiente de lo que ha hecho, no son legítimos en este tipo de pensamiento. Dios no podría arrepentirse debido a que Él sabía todo y queda ese todo amarrado con su palabra. Entonces, al decir no coman del árbol, en realidad era un planteamiento último, no había nada que hacer. Y al ser despojado de su autoridad por el pecado humano, entonces Dios queda expuesto en su honor y debe protegerlo, porque precisamente el poder de Dios depende de esta autoridad que tiene, que no puede ser violada. Entonces, el argumento de Anselmo es que Dios no puede arrepentirse de ese mandamiento, no coman del árbol, o no puede simplemente, perdón, no puede simplemente este, perdonar debido a que el daño que se ha hecho en el pecado original es demasiado grave, ¿verdad? Se le despojó a Dios de su poder. Entonces, queda este punto, ¿verdad? Como el punto medular, porque entonces no puede uno, dentro del pensamiento de Anselmo, no puede perdonar esa afrenta que se le hizo. Dios está obligado a pedir un castigo o una reparación. Pero los seres humanos, este es otro elemento, no tienen cómo hacer esa reparación porque son fruto del pecado original y son pecadores. Entonces, no solo Dios no puede retraerse de sí mismo, sino que el ser humano tampoco puede hacer algo para superarse a sí mismo. Es por esta razón que se entiende la importancia de la encarnación en Anselmo. La encarnación supone la creación de un ser que es humano y divino, pero como dice Hebreos, sin pecado. Y es este ser el que debe ser ofrendado u ofrecido a Dios en ambas cosas para resarcir la pérdida tan enorme que Dios ha tenido en su honor y entonces poder volver a establecer las relaciones entre los humanos o lo humano y lo divino. Dicho esto así, eh, esta visión, digamos, tan negativa del ser humano es también en un sentido acogida por Lutero, que entiende que el ser humano no puede hacer nada por transformarse, no puede hacer nada por alcanzar la salvación por sí mismo, sino que al contrario, es la gracia de Dios la que a través de la muerte, el sacrificio de Cristo y su resurrección, son capaces de volverle a dar pues la apertura para que el ser humano reciba por gracia y no por mérito propio la salvación. Ahora, en el caso de Lutero, esta salvación no es ni está necesariamente vinculada a un proceso social, ¿verdad? Eh, Otra vez el argumento fundamental de la autoridad arrebatada a los poderosos vuelve a surgir en su pensamiento. Y en el caso del discurso a los príncipes, donde condena a los campesinos, ha dejado claro en este y en otro anterior, que en otro discurso anterior a los príncipes, eh, donde se establece que son estos los verdaderamente violentos, ¿verdad? Porque si bien han habido injusticias, ha habido represión, no lo dice así, pero esa es la idea, represión de parte de la autoridad, esto es
una de las cosas que hace la autoridad, mientras que la rebelión significa que los campesinos no respetan la autoridad completa de los príncipes y al no respetarla, violan el punto medular que los constituye en príncipes. Es decir, son príncipes porque tienen autoridad. Al no reconocer esa autoridad, obviamente, los príncipes, perdón, al no reconocer esta autoridad, los campesinos arrancan de los príncipes lo que es estructuralmente constitutivo de ellos. O sea, los campesinos deben obedecer, ¿verdad? Deben de pedir las cosas, pero no pueden no obedecer, porque al negarse a obedecer, están violando lo que hace a los otros lo que son, que es la autoridad. Entonces, los príncipes son tales porque tienen autoridad. Los campesinos tienen derecho, y realmente también Lutero regaña a los príncipes por la codicia y todo lo demás, pero al final los príncipes no le están arrebatando a los campesinos todo, ¿verdad? Los explotan, pero no los destruyen. Mientras que los campesinos son mucho más violentos que los príncipes porque al rebelarse les quitan a los príncipes todo lo que son y lo que tienen, que es su autoridad, y al no obedecerla, la destruyen. Bueno, esa es la lógica, es una lógica bastante similar y es lo que ha sostenido, imagínense que estamos hablando de que Anselmo corresponde al siglo XI, Lutero al siglo XVI, y se mantuvo esta posición e incluso se ha mantenido hasta el momento en donde se insiste estructuralmente, ya desde el punto de vista socioeconómico, que las deudas no se pueden perdonar. Y este es el significado de lo que hace Anselmo. Lo que está diciendo es que la deuda que ha adquirido el ser humano con Dios al violar su autoridad, al arrancarle a Dios lo que es, ¿verdad? Es impagable. Si la deuda es impagable, el ser humano debe hacer todo para poder pagarla. He ahí el punto. Y con esto iniciamos esta reflexión.